al Rey eterno, inmortal, invencible. Al Rey eterno, inmortal, invencible. Al único Dios adoramos. Al Rey eterno, inmortal, invencible. Al único Dios adoramos. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. Eterno, inmortal, invisible, al único Dios adoramos. Al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios adoramos. Sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. Siglos de los siglos eres Dios. Por los siglos de los siglos eres Rey. Por los siglos de los siglos eres Dios. Por los siglos de los siglos eres Rey. Por los siglos de los siglos eres Dios. Por los siglos de los siglos eres A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración sea nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, toda adoración
adorable Rey de Reyes. Eres todopoderoso, Señor. Con el poder de tu palabra creaste todas las cosas. El creador del cielo y la tierra, que formó el mar y las estrellas, es nuestro Dios, el todopoderoso. Él es el Rey que reina con justicia. Él
el soberano, el Dios eterno, el creador del universo, Eterno Señor, no hay otro el único Dios, eterno Señor, no hay otro poderoso, el único Dios, eterno Señor, no hay otro poderoso, el único Dios, eterno Señor, no hay otro
perfecto, Señor, Su nombre, Señor. único, Sublime, alabado en todo, exaltado en todo, adorado por quien es, porque eres fiel, que tú reinas, porque reinas con amor, reinas con justicia, reinas con verdad, Señor. Tu autoridad solamente es dada por ti, porque tú eres Señor, tú eres Rey de Reyes. Tu señorío abarca todo el universo. Tu poder incomparable es. Tu justicia no es como la de los hombres, sino que es divina. Oh, todopoderoso Padre, te adoramos por quien vivimos. Gloria a Dios. Qué bendición poder estar una vez más en la casa de oración juntos, mis amados hermanos. Bendecimos al Padre por esta oportunidad que nos da de expresar su nombre y exaltar siempre en cada momento de nuestras vidas. Así que bendigo sus vidas. Antes de poder ministrar la palabra, pues que nos acerquemos también para ministrar las ofrendas de cada uno de los que están en su lugar, pues puedan pasar ahí ordenadamente y ministrar las ofrendas que han traído para el Señor. Pasemos, hermanos. Gracias al Padre por esta oportunidad y pues hoy también una vez más, el Señor nos permite estar en este tiempo y tener la oportunidad de poder tener a los siervos que nos bendicen y nos honran también al estar en la casa del Señor y que juntos, junto al hermano Billy Aguilar, hermano Henry Avendaño, podamos enriquecer y alimentar, edificar en todo lo que el Señor ha estado hablando en nuestras vidas. Así que qué privilegio tan hermoso tenerles, hermanos, una vez más, hermano Billy.
Sí. Amén. Amén. Es una bendición, hermanos, poder estar en la casa del Señor y poder compartir acá con el pastor Wilmer y hermano Tito también, ¿verdad? Ver de lo que el Señor ha estado hablando y quiere seguir alimentando de lo que hoy por hoy es el alimento que el Padre nos está dando a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto pues, nuevamente verles, saludarles. Y pues ahora, pues como siempre, el Dios tan bueno, el Señor con nosotros, siempre manifestando pues esos secretos que se tenían, ¿verdad? Él siempre abriendo su corazón para poder darnos a conocer la revelación que Él tiene. Es única, realmente es única. Creo que somos afortunados como Misión Cristiana del Calvario de poder estar en este momento tan glorioso y poder de esta manera recibir lo que el Padre está dando hacia nosotros. ¿Ya? Qué bendición, gracias hermanos, y también saludamos a todos los hermanos que nos estarán viendo a través de Facebook, YouTube. Qué bendición saludarles, un abrazo para ustedes, donde cada uno se encuentre, no solo en algún país, sino en cualquier ciudad de acá de Guatemala. Y hoy estaremos trabajando esta parte. Tenemos el tiempo ahí a hermano Otito, quien es el que hoy nos va a guiar y a dirigir en lo que Dios va a estar hablando en nuestras vidas, y junto al hermano Billy estaremos enriqueciendo lo que el Señor ha venido hablando. Anotito. Amén. Bueno, pues hemos venido hablando sobre una serie de, de, de aspectos importantes, ¿verdad? Principalmente, y ahora pues vamos a hablar de algunos puntos muy relevantes. Dentro de ellos es lo que es la preparación. En este sentido, pues la preparación de la iglesia. Acompáñame para poder iniciar como introducción Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Bueno, acá es importante porque nos dice la palabra, pues, de que Cristo viene por su iglesia, pero Él viene por una esposa que está preparada. Acá unos segundos. Bueno, entonces acá pues la palabra es clara, ¿verdad? Que él dice entonces que viene por una esposa que se ha preparado. Importante porque acá no nos está diciendo viene por una esposa que se va a preparar o que se está preparando. No, viene por una esposa que está preparada. En este sentido, pastor y hermano Billy, pues a veces nos han o vemos anteriormente la misma cultura que se ha venido o doctrina anteriormente, ¿verdad? O en otros lados se ha creído o nos han metido eso de que, bueno, tienes que prepararte, prepárense todos los días, estén ahí a cuentas con el Padre, porque no sabemos la hora ni el día. Y si alguien ha cometido error, por favor venga al frente, arrepiéntase. Y es un círculo vicioso de hacerse siempre, ¿verdad? Entonces, estamos viendo acá que es algo en contra a lo que está diciéndonos acá el Padre, ¿verdad? Porque viene por su esposa que está preparada y no que se está o que se va a preparar, ¿verdad? Entonces, bajo esto, ¿cómo podemos entenderlo o ya transmitirlo a la actualidad en estos aspectos de preparado? ¿Qué aspectos la iglesia ya está preparada? ¿Amén? Sí, hay un ejemplo del cual el apóstol daba en su momento y decía, muchas veces cuando
sale uno de paseo o viene a la congregación, quien ya está listo en el vehículo es el esposo y todavía la esposa está ahí al pendiente que hace falta su bolsita de maquillaje, que hace falta esto, que hace falta lo otro. Entonces, hay un énfasis en el cual determina, ¿verdad? Y no es de que ya, eh, acá el Señor dice que una iglesia que ya está preparada, o sea, está lista en cualquier momento para lo que el Señor está determinando. Entonces, eh, lo que usted decía, ¿verdad? Muchas veces lo tenemos nosotros mal interpretado, por decirlo así, porque yo estoy preparado, pero resulta de que tengo estos y estos puntos pendientes. O sea, al final no es de que uno esté preparado, sino que hay cosas todavía pendientes por hacer. Entonces, en este caso, lo importante o lo interesante de todo esto es de que muchas veces lo decimos, pero cuando nos vamos a dar cuenta, aún hay ciertas cosas que no estamos haciendo. Entonces, acá el Señor está determinando de que una iglesia que está preparada, no una iglesia que está en proceso, ¿verdad?, de preparación. Amén. Sino que es algo que ya está encaminada, ya está en lo que el Señor ha estado determinando. Me gustaba un ejemplo que daba una hermanita en el grupo que trabajábamos, el grupo de discipulado. Me gustó que bien práctico, ¿verdad? No voy a omitir el nombre, pero decía ella, por ejemplo, decía cuando se tiene una preparación, en el caso cuando está en su casa, decía, en caso yo no puedo decir que me voy a preparar porque ya tiene ahora un matrimonio, ya dentro del matrimonio ella no puede prepararse, sino tuve un tiempo de preparación. Ese tiempo de preparación fue en casa, cuando fue soltera, cuando tuvo el tiempo disponible de hacerlo y tenía la actitud y todas las situaciones que pudo tener. Ahí estuvo la preparación. Ya a la hora de casarse, ya no tenía que hacer preparación esa, sino ya era una ejecución de lo que había preparado. Me gustó y me encantó ese ejemplo que da la hermana porque realmente así está viviendo la iglesia hoy. La iglesia en el tiempo que estamos viviendo es un tiempo que ya tiene que estar en la ejecución. Ya la preparación ya fue, ya estuvo, ¿verdad? Ahora solo es de hacer. Entonces, lo que decía el hermano Tito es bien real y el hermano Billy es que se tiene esa tendencia de que como esposa me voy a preparar. Quiere prepararse en este tiempo, sino ya debe de estar preparada. Amén. Pues vemos entonces acá y de hecho pues en el grupo de discipulado, para acuñar un poquito más esto, leíamos en Mateo 24 y veíamos donde pues decía, ¿verdad? Que eh, habían dos varones en el monte, uno será tomado y uno será dejado. Y por otro lado decía, dos mujeres moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Entonces hablábamos y decíamos, bueno, ¿cuál es la diferenciación entre estas dos situaciones, verdad? Entonces vemos acá pues de que tanto uno como la otra eh, estaban preparados. Y cuando hablamos de preparados entonces, específicamente, y por eso decía, ya trayéndolo acá a la actualidad, a la realidad, como misión cristiana, el Calvario, estar preparados es todo aquello entonces que hacemos o que hemos hecho de lo que ya el Padre nos ha dejado, ya nos ha establecido dentro de su propósito, dentro de su diseño, ¿verdad? Dentro de ellos, pues es el evangelismo, lo otro es la constante oración, comunicación con Él, la lectura, la palabra, estar atentos siempre a lo que Él está dándonos a entender a nosotros. Entonces vemos acá esa preparación, ellos ya estaban preparados. El apóstol decía algo y decía de que no es el tiempo de que estemos ensayando. No, alguien pasa su proceso de aprendiz, capacitación, aprendizaje o enseñanza, pero ese tiempo ya pasó, era un tiempo de preparación. Pero ahora nosotros estamos ya preparados para poder estar siempre atentos en cualquier momento y de esa forma estar siempre firmes. Acá si me acompañan en Efesios capítulo 5, versículo 18. Por favor, Efesios capítulo 5, versículo 18.
dice acá, bueno, acá le está hablando pues a la iglesia de Éfeso, luego de la amonestación que le da, vemos acá que dice, no se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo. Pero me gusta porque en otra versión viene y es ahí donde nos dice, bueno, déjense controlar por el Espíritu Santo. Pero lo importante es que también dice, sean llenos, pero también déjense controlar. Una cosa es estar lleno, pero lo otro es también yo dejarme controlar, dejar yo vencer esas mis emociones, mis impulsos, todo eso y dejarme controlar. Y yo creo que en los momentos más difíciles, ¿verdad, pastor? Es ahí donde se nos prueba de qué estamos hechos. A veces pues pasamos cualquier momento muy bueno, sin crisis, sin ningún tipo de inconvenientes y pues ahí estamos muy bien. El punto es cuando ya vienen esos momentos difíciles y es ahí donde realmente vamos a evidenciar de qué estamos hechos. Entonces es importante eso, poder dejarnos nosotros controlar por el Espíritu Santo. Y esto va muy relacionado porque para poder acá también en el inicio o en el origen, ¿verdad, hermano Billy? Veíamos acá a Eva, pero que quiero enfatizar acá a una Eva que a pesar de que Dios, el Padre, le había dado ciertas directrices, qué hacer y qué no, entonces vemos acá a una Eva que se dio o fue presa fácil. Pero entonces acá es donde quisiéramos pues aterrizar un poco para poder entender entonces qué fue lo que se hizo mal o qué fue lo que hizo que se desenfocara de su objetivo. Por ejemplo, acá, el estar nosotros siempre activos y preparados en todo momento, y digo esto porque a veces también allá afuera, la misma cultura, usan un término que le dicen libre albedrío. Creo que muchos lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero es que si yo quiero lo hago, si yo quiero no. Todos escrito está el libre albedrío. No, el libre albedrío no es para los hijos de Dios, porque el libre albedrío es hago yo o no quiero hacerlo. Entonces vemos acá que cuando yo me niego a hacer lo que el Padre quiere que yo haga, en ese momento yo estoy dándome esa potestad o me estoy autorizando, ¿verdad? De que yo hago lo que yo quiero y no lo que el Padre quiere. Entonces, eso es importante. Yo poder aceptar las directrices del Padre y hacerlas exactamente como Él lo ha dicho. De esta manera, entonces, yo voy a estar evidenciando de que ya estoy preparado. Fue el caso opuesto que hizo Eva, ¿verdad? Pero me gusta mucho acá, hermano Billy, porque el apóstol daba un concepto del término diablo, y decía que diablo en el latín, diabolos, que significaba es un calumniador o un intérprete. Un intérprete es aquel, para entenderlo, si queremos verlo de esta forma, pues acá hermano Billy, él habla inglés, el pastor pues solo español, entonces él habla y yo le voy a traducir lo que él está diciendo, estoy interpretando, le estoy diciendo lo que él me está diciendo. Entonces va a depender del intérprete qué tan realista sea en poder decir la realidad lo que él está haciendo. Como él no va a entender, yo le puedo decir, mire, dice que le cae mal, aunque él le dice, mire, usted me cae bien. El intérprete es aquel entonces que traslada la información de un punto a otro. Pero el apóstol daba esa diferencia. Decía, diablo es igual a diabolos, que significa intérprete. Entonces, para poder entender esto, si me puedes acompañar a Génesis. A Génesis, por favor. Génesis 3:4. Acá, veámoslo en el versículo 1, porque es interesante lo que acá dice. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero veamos aquí entonces el papel de la serpiente. No es cierto, no morirán.
Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. Acá, hermano Billy, podemos ver entonces el papel que hace la serpiente, ¿verdad? Aquí, ¿qué podríamos acá decir en referencia a esa mala interpretación que hizo la serpiente hacia Eva? Sí, hay una versión que el apóstol la mencionaba y es Boyce, que dice cuando Eva le comenta, ¿verdad? De todo esto de lo que el Señor le estaba prohibiendo y le hace le regresa la pregunta, ¿verdad? Le dice morir, o sea, no morirás. Y dice, Dios está jugando contigo. O sea, era la forma de interpretación que la serpiente le estaba dando a Eva y seguramente en la forma que pudo haberse contenido Eva de haber escuchado esto y o sea, por eso Satanás es calumniador, él siempre interpreta las escrituras de una manera errónea para que nosotros caigamos y en este caso con Eva sucedió esta situación, o sea, con eso que la serpiente le dijo prácticamente la, la, la hizo cambiar, ¿verdad? De la perspectiva de lo que el Señor había determinado y por ende la sacó del diseño cuando ella entró y tomó lo que Satanás le dijo. O sea, ella vino y lo agarró, se aferró, ya no a lo que el Señor le había dicho, sino que a lo que Satanás había determinado. Y entonces ahí fue donde fácil ella vino y cayó en esta situación, ¿verdad? O sea, entonces si Dios está jugando conmigo, o sea, puedo comer de lo que yo quiera, ¿verdad? Y pudo haber comentado un montón de situaciones en ese momento que la hizo cambiar del diseño, ¿verdad? Entender de otra perspectiva lo que el Señor le había determinado. Aquí hay un punto muy importante, hermanos, que están acá y los que nos miran, un punto muy específico a través de este tema, porque si algo hace el enemigo, Satanás, en caso de este ejemplo de Eva, es atacar. Fíjese que ataca realmente a Eva su alma, ataca sus pensamientos, ataca sus emociones. ¿Pero por qué? Porque trata de tener esa interpretación. Dios habla la verdad, pero viene el enemigo y lleva a cada gente a que le haga, que ellos vivan de acuerdo a lo que él dice, las interpretaciones de Satanás. Lo que hace con Eva es descontrolarla, ¿sí? Logra su objetivo, la descontrola. ¿Para qué? Para llevarla al propósito de la serpiente y no al propósito que ya se le había trazado. Porque ahí siempre en Génesis capítulo 3, verso 6 en la NBV, dice, la mujer contempló el árbol. Oiga bien, la mujer contempló el árbol y se convenció. ¿Qué pasó ahí? Ya sus emociones ya habían sido afectadas. ¿Y cuánto Satanás hace con cada una de nuestras vidas tratando de vernos interpretar? Él interpreta y nos lleva a lo que Él quiere. Y la verdad de Dios siempre es la verdad. Y eso pasó en la vida de esta mujer, de Eva. Dice además, lo vio muy hermoso y pensó, oiga bien, ahí vienen los pensamientos, y pensó que era oportunidad para conseguir la sabiduría. Así que agarró el fruto y comió. Luego le dio a comer a su marido, el cual estaba con ella. Entonces, eso mismo, por ejemplo, hizo la serpiente con Cristo, hizo provocarlo. ¿Para qué? Para descontrolar a un Cristo, para desenfocarlo. ¿Para qué más? Para llevarlo al propósito de la serpiente. Pero por eso le dijo, si eres el Hijo de Dios. Estaba queriendo afectar su identidad, pero Jesús, realmente entendido del plan de Dios, no se dejó desenfocar de sus pensamientos, de sus emociones, sí, ni de sus sentimientos, sino que si algo entendió Jesús, amada iglesia, es
Es lo que hoy debemos de entender, es estar gobernados y estar controlados por el Espíritu Santo. Amén. Acá en lo que leía el pastor, pues hay tres aspectos bien importantes que vamos a verlo bien un poquito a detalle. Y fíjense porque dice en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, si me acompañan, vamos a poder evidenciarlo mejor. Primera de Juan 2:16. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. Importante. Porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre. O sea, en otras palabras, lo que ofrece Satanás no viene del Padre. Lo que ofrece la serpiente no viene del Padre, sino del mundo mismo. Y vean esto. Y esto es lo que el mundo ofrece. Miren, tres cosas que el mundo ofrece según acá, primera de Juan. Los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y orgullo de la riqueza. Esto lo voy a pasar acá a otra. Vamos a verlo en la versión, veámoslo en la Reina Valera. Solo para poder, creo que todos tenemos Reina Valera. Acá está. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, miren acá, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, vámonos de nuevo a lo que leía el pastor, a Génesis capítulo 3, versículo 4, para poder entender acá. En el versículo 6, perdón, dice entonces, la mujer vio, miren, la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso. Miren, la mujer vio. Aquí, ¿qué es lo que deseo de los ojos? La mujer vio. Luego dice, y le dieron ganas de comerlo. Deseo de la carne, ganas de poder comerlo. Y dice acá, así que cortó uno de los frutos. Pero dice acá, le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Vimos porque le dijo la serpiente, no, si lo que Dios quiere es de que no sean como Él. Entonces, acá vimos que despertó, hermano Billy, lo que decíamos, y el pastor lo decía, pues el objetivo de Satanás es poder desenfocarnos, poder sacarnos de esa línea recta del centro que es Cristo, poder desviarnos la mirada y poder de esa forma hacer una mala interpretación. Acá entonces vemos de que cuando le dicen, no, sí, lo que Dios no quiere es que sean como Él. Cuando ya Dios había dicho a un inicio, y los haré pues a mi imagen y semejanza, quiere decirte que ellos también eran dioses, ellos eran como Dios. Sin embargo, vemos cómo la serpiente vino y ella transgiversó la verdad. Entonces, al hacer eso, le generó, tocó las emociones de Eva, ¿verdad? Entendimiento, ella dijo, no, hombre, podría ser como Dios. Vemos la vanagloria de la vida. Entonces vemos acá entonces cómo Satanás, bien evidente, el origen de Satanás, las tinieblas, todo lo que él va a hablar, todo lo que él va a decir, se origina en las tinieblas, cuyo objetivo es trastornar, equivocar, confundir la mentalidad y poder alterar las emociones de Eva, hermano Billy. Esa fue la estrategia que utilizó la serpiente precisamente, porque si nos damos cuenta, como lo decían, ella vino y tomó prácticamente las emociones, en sí todos los deseos que pueda tener el ser humano, ¿verdad? La avaricia, las emociones, los pensamientos, prácticamente Satanás vino, o la serpiente en este caso, vino y supo la forma de manipular de la mejor manera a la serpiente para poder caer, ¿verdad? A Eva, perdón, para poder caer, porque dice que sus emociones fueron descontroladas por una interpretación que dio Satanás, ¿verdad? Entonces ella al escuchar eso prácticamente se fascinó, dice, y quedó tan asombrada, por lo cual la desenfocó.
de lo que el Señor le había dicho. O sea, prácticamente ella vino y se enfocó en lo que la serpiente estaba diciendo, porque si nos damos cuenta, aparte de que fue manipulada, ella vio con sus propios ojos el gusto. ¿Pero por qué? Porque ya había dejado que Satanás entrara, ¿verdad? O la serpiente dejara entrar en sus emociones, y cuando dejó que gobernaran sus emociones, ahí fue donde definitivamente la convenció a Eva, ¿verdad? Y hay un aspecto importante también, hermano Tito, lo recalcamos, hermanos, en lo que estamos hablando ahorita, no solo para los que están acá o los que nos miran a través de Facebook, lo importantísimo, como decía el hermano Otto, decía acerca de ser controlados por el Espíritu Santo, que gobierne, fíjese que muy esencial esto, que gobierne nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, deben de ser gobernados por el Espíritu Santo. Un ejemplo, antes de dar otro ejemplo, hermano, yo veo un ejemplo bien práctico que tiene que ver con sus ideales, que tiene que ver con sus pensamientos, con sus emociones. Fíjese que en el segundo libro de Reyes, si usted me acompaña ahí rápido, el capítulo 5, del verso 10 al 14, encontramos una escena de un hombre necesitado, está pasándola mal, una enfermedad en su vida, y sabe que existe una solución para él, y conoce y dice, bueno, hay alguien, un varón, el profeta, eh, que Dios habla a través de él, y si Dios me hablare, yo sé que voy a conseguir lo que Dios ha trazado para mí. Este el caso es de Naamán, pero ya para ir entrando a esto, miren, tan sencillo, Dios le dice a este hombre ya cuando llega a buscarlo, está ocupado el profeta, solo manda a su mensajero a decirle lo siguiente. Dice, y le dice, mire, esta es la palabra. Está en el verso 10 de Segundo de Reyes, capítulo 5. Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 10. Viene la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios a través de una directriz específica. Y le dice a este hombre, ve, oiga, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Oiga bien, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Mire la directriz y la palabra de Dios. Pero aquí viene la interpretación, donde tienen que ver los pensamientos, los sentimientos de este hombre. Dice que se fue enojado. Y mire, ahí viene lo que él decía. Yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y sigue diciendo, Habana y Farbar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se fue enojado. Mira, vimos ahí bien claro, ¿qué está afectando ahí? Sus sentimientos, sus emociones, está contradiciendo, está debatiendo lo que Dios dice. Y este es el punto, hermanos, lo que Dios nos está enseñando en esta mañana, es esto, que la palabra de Dios es la palabra de Dios y se debe creer con sencillez, no rebatir la palabra de Dios, y sobre todo estar controlados por el Espíritu Santo que gobierne tus pensamientos, tus ideas, tus sentimientos, para que sean sometidos a Dios. Y en este mismo ejemplo encontramos la sencillez de alguien que sí entiende este lenguaje que estoy diciendo en esta mañana. ¿Por qué? Porque dice, más sus criados, unos criados, los que le atendían a este hombre, dice, se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, mire tan sencillo a la gente, lávate y serás limpio? Lávate y serás limpio. Así de sencillo. Entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. O sea, con este ejemplo, miramos acá, hermanos, así es rápido. Miramos la interpretación que Naamán tenía de la palabra de Dios.
donde tenía que ver sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, y no se rigió a esa orden de Dios para hacer lo que él necesitaba. Esto nos lleva a entender a todos acá, es que sí debe ser el estilo de vida de nosotros, tan sencilla. La palabra de Dios es sencilla, verdadera y práctica, y al hacerla, al entenderla y al revelarla, viene una ejecución en nuestras vidas que nos trae vida y nos trae paz y nos trae salud. Entonces, así debemos de vivir. Amén, sí. Pues qué interesante ese ejemplo, ¿verdad? Creo que está bien enmarcado, que es la actitud de poder tener, de poder ser humildes y reconocer y obedecer lo que Él quiere. A veces pensamos o lo queremos hacer a nuestra manera, cuando Dios ya lo ha dicho y es a su manera. Y recordemos que Dios es un Dios sobrenatural que actúa de una manera increíble, que sobrepasa todo entendimiento humano. Y a veces tenemos pensamientos, pero los de Él son diferentes, por supuesto que son de bien, mejores que los nuestros, ¿verdad? Entonces acá, en la interpretación, aquí me llama la atención cómo Satanás, pastor, él utiliza la misma técnica, como que es astuto, sí, pero yo veo acá que él utiliza una misma técnica siempre. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que estar atentos y poder identificar qué técnicas son. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:3, si me acompañan. 2 Corintios 5:3. Segunda de Corintios 11:13, perdonen, 11:13. 11:3. 11:3. 11:3, perdón, 11:3. 11:3, ¿ok? Miren acá dice, pero temo que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejen engañar y que sus pensamientos se aparten de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Vemos acá, temo que con la astucia de la serpiente, y si recordamos que decía Génesis, la serpiente era más astuta que todos los animales. Vemos la palabra astucia como un denominador acá que se repite. Pero acá, pastor, si vemos entonces, la serpiente vino y trabajó en las emociones de Eva, ¿verdad? Y ya vimos en que ella se emocionara visualmente, que deseara esa fruta y el entendimiento, la vanagloria. Pero usted platicaba y decía ahorita en el caso de Jesús, fue exactamente lo mismo, actuó igual. Si eres el Hijo de Dios, estaba tratando de confundir su identidad. Si eres, él estaba claro que él era Hijo de Dios, pero le dice, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué hubiese pasado si Jesús lo hubiese hecho? Pues él ahí hubiera obedecido a Satanás. Pero hay algo más adelante, le dice, le muestra los reinos del mundo, lo quería seducir visualmente. Él dijo, bueno, así como yo engañé a Eva, voy a ver si también con Jesús. Le mostró todos los reinos del mundo. Quería confundirlo, quería que él esa debilidad de la vista, pues cayera en él. Y le dice, bueno, si tú postrado me adoras, te daré todo el reino del mundo, la vanagloria de la vida. ¿Quién no quiere fama? Todos quieren fama, todos quieren tener de todo. Entonces vemos acá Satanás cómo utiliza su misma artimaña, la misma astucia. Pero acá, pastor, ¿cuál sería la diferenciación? Que por qué la astucia de Satanás sí le fue efectiva con Eva, pero no con Jesús, ¿verdad? Porque aquí se nos enseña algo, hermanos, y ver a Cristo Jesús como nuestro modelo, pero no por tener un modelo a través de conocimiento, sino un modelo que nos enseña a hacer lo mismo igualmente cada uno de nosotros. Entonces, con Jesús no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Jesús conocía bien el plan, conocía bien el diseño, ¿sí? Conocía el propósito que traía Él y sabía que una de las cosas importantes que Jesús nos enseña ahí, que es parte de estar de la preparación, es que Jesús sabía poner a Satanás bajo sus pies. Y eso es una de la forma en que debemos de estar preparados nosotros, ¿verdad? Me recuerdo antes, hermano Tito, hermano Billy, antes cantábamos un coro
donde tenía que machuca, no me acuerdo cómo se llama el coro, pero la mayoría que le hacían, y me acuerdo que ahí le hacían y machucaban y más y más. Y de repente a los días miraba que el pobre o la pobre estaban con unas situaciones bien difíciles y que apenas estaban ahí que caminar. Y decía, y estaban, va, machúcale, y ahorita los están machucando, decía yo. Entonces, con eso nos lleva, hermanos, a entender esto, que Jesús entendía, que Satanás estaba bajo sus pies, ¿sí? Porque realmente lo lleva a eso, lo ubica, lo corrige, escrito está, lo ubica y lo corrige. Entonces, pues Eva no entendía esa parte, pero Jesús sí entendía que era exaltar el nombre de Dios, ¿sí? Porque al Señor, a Satanás lo lleva al señorío del Padre, entonces sabía exaltar el nombre de Dios, sabía reconocer, sabía vivir en santidad, sabía seguir directrices, ¿sí? Y no solo por cumplirlas, sino en la ejecución de la palabra. Tantas cosas, hay una diferencia, y eso nos enseña, hermano Tito, hermano Billy, cómo debemos de vivir este tiempo. Este tiempo debemos de vivir de esa forma. Nos hablaba uno de los hermanos cuando preguntábamos acerca de la que se preparó, decían, sí, oración, claro, oración tiene que ver, sí, lectura, claro, estudio, sí, ayuno, evangelización, discipulado, tantas cosas que tienen que ver con que vivamos de esa forma, y Jesús nos la enseñó. Jesús no dijo, cuando dice él, oren sin cesar, él no lo dijo por decirlo, él tenía una vida de oración mutua. Entonces esa es la forma y la diferencia entre que vemos de Jesús. Él no se dejó engañar porque conocía bien el plan, bien el diseño, bien el propósito, y eso nos debe suceder a nosotros en este tiempo, hermano Tito. Amén. Lo que sucede, bueno, en este caso, ¿verdad, hermano Billy, que dice, lo que pasa, o hemos escuchado, lo que pasa es que Jesús, porque era el Hijo de Dios, él por eso, él aguantó las tentaciones, pero vamos a ver acá en Juan 12:27, dice, miren, esto fue antes, o sea, cuando Jesús estaba anunciando su muerte, Jesús como cualquier humano, pero dice entonces, siento en este momento una angustia terrible, ¿y qué voy a decir? Diré, Padre, líbrame de esta angustia, pero precisamente para esto he venido. Entonces, acá, hermano Billy, entonces vemos a un Jesús, pues, natural, humano, ¿verdad? Entonces, eso que se nos ha enseñado, o sea, que se había enseñado, que se ha escuchado religiosamente en otros lados, de que no, es que perfecto solo Dios, uno comete errores. Jesús, porque era el Hijo de Dios, él por eso fue perfecto, ¿verdad? Sí, de hecho, Jesús cuando lo quiso tentar, en este caso Satanás, pues él demostró carácter, demostró gobierno, demostró firmeza, y aparte de eso, él demostró que tenía un control por parte del Espíritu, ¿verdad? Y cuando habla del control por parte del Espíritu, pues es espíritu, alma y cuerpo. Es algo que humanamente nosotros lo hemos estudiado desde primaria, y a nosotros nos cambian y de igual manera esa interpretación, porque a nosotros nos enseñan alma, cuerpo y espíritu. Pero en el Señor, lo principal es, el orden es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en este caso Jesús tuvo el control total y nunca se dejó llevar por las emociones o influenciarse de esa manera, ¿verdad? En una ocasión estuve yo en Huehue y en un almuerzo, haciendo un paréntesis, estábamos con un visitador médico y otro cliente que trabaja café, y los tres cristianos, ¿verdad? Gracias al Señor. Y empezamos a platicar, a hablar del Señor. Y cuando empezamos a hablar de lo que el Señor nos ha hablado en la misión, o sea, me dice él, porque tocamos el tema de que cuando el Señor viene y le dice a la samaritana, ¿verdad? Vete y no peques más. Entonces, me enfaticé en esa parte y me dice, realmente nunca lo había yo visto desde esa perspectiva, porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, poco a poco pues puedo ir corrigiendo mis errores. Pero cuando
vine y les dije, o sea, el Señor nos determina, o sea, que tenemos que tener una determinación y no solo hoy hago esto, mañana me afirmo al Señor, pero pasado vuelvo a cometer errores, le pido perdón al Señor y prosigo. Entonces, acá en el ejemplo que vemos con Jesús, pues él tuvo un control por parte del Espíritu, ¿verdad? O sea, integralmente. Por eso fue que él nunca fue influenciado de una manera, aunque quisieron hacerlo, pero no lograron el objetivo. Sí, amén. Y la palabra pues bueno, es increíble porque realmente nos muestra un Jesús eh, realista. En ningún momento vemos de que, pues sí, pues se habla siempre todo muy bien positivo de Jesús, pero también dice, Jesús lloró. Y pues decía, cuando iba pasando, o iba para Samaria, ¿verdad? Y se encontró pues a la mujer samaritana en el pozo, Jesús dice que estaba cansado y se sentó a descansar. O sea, era humano pues también, se cansaba. Entonces vemos acá en la palabra que nos dejan a un Jesús común y corriente, o sea, como nosotros, bajo ese sentido, ¿verdad? Humano, también propenso, por eso que él fue probado en todo, pero salió aprobado también en todo. Pero entonces, la actitud acá es importante y lo más es estar siempre atentos para poder escuchar y atender bien, o sea, el oído. ¿Qué es lo que qué voz me está hablando? ¿A qué voy yo a escuchar? El hermano Billy decía algo y ahorita me recordó, tenía a un amigo y escuchen esto, cómo me decía él. Tenía una su frase y decía, es que mira vos, el que peca y reza, empata. Y yo, ¿cómo así? Sí. Imagínense, el que peca y reza, empata. Entonces él hacía referencia a que, bueno, y era lo que les platicaba, ¿verdad? Que se había enseñado, o muchos allá confunden, bueno, mire, puede pecar, pero ya en la noche, pues, en la noche ya va o ellos sienten que pecan en la noche, Señor, antes de acostarme, perdona mis pecados, y a eso los hace sentir tranquilos y libres. Se acuestan tranquilos, al día siguiente ya pensando de nuevamente qué van a hacer, y vuelven a pecar, y de nuevo están en ese círculo vicioso, pecan, oran, se sienten que ya son libres y perdonados, y comienzan. Entonces, esto viene acá también mucho por la interpretación. Ahora, viendo el caso de Job, ¿verdad? Porque en el caso de Job pasaba, vemos 41 capítulos, ¿verdad? Donde Job tratando de discutir, de querer ser el Dios también, pues ponerse de tú a tú con Dios, hasta que al final Job reconoce y dice, bueno, la verdad que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vemos entonces a un Job que entendió, pero acá, pastor, lo importante en este caso de Job es de que él reconoció que tenía ese error, pero lo importante es que se arrepintió. Pero acá donde viene y tenemos que ponerle fin a ese círculo vicioso. Peca, ora, perdona. Peca, ora, perdona. No, por eso dice la palabra que el que se arrepiente, y es que eso es lo que ha pasado, que Satanás también ha querido, por lo mismo, de poder confundir, de poder trastornar nuestros pensamientos, nuestras emociones, solo hace pensar la primera parte. El que se arrepiente, pues será perdonado, pero está el complemento, el que se arrepiente y se aparta. Entonces, eso es muy importante, arrepentirme y apartarme, ¿verdad? No tiene sentido que yo venga pues esté hablando del, mire, pastor, fíjese que hermano Billy, esto y esto, y de repente, bueno, yo cometí un error. Mire, hermano Billy, fíjese que yo estuve pues hablando mal de usted en frente del pastor, perdone. Luego al día siguiente el pastor verá que otra vez Billy. Entonces le pido perdón, pero sigo en lo mismo. Entonces tengo que pedir perdón, arrepentirme, pero apartarme de eso. Entonces, eso fue la diferencia que pasó con Job, ¿verdad, pastor? Pero él todo eso lo llevó a vivir una vida bastante dura en ese aprendizaje. Pero porque él mismo quizá ese proceso hubiera sido más corto o menos doloroso, pero él no cedió, él quería seguir, él sentía, pero ¿en qué he fallado? Y seguía cuestionando, queriéndose superior a Dios. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias o qué beneficios tuvo entonces Job al arrepentirse y poder él aceptar, desistir que tenía la razón, ¿verdad? Aquí hay algo importante, lo mencionaba el hermano Otito, en Proverbios 28:13 dice, pero oiga bien hermanos, porque a veces hay personas, nos están viendo, nos mirarán o acá o donde quiera,
que están pasando situaciones que no avanzan en su vida, en su familia, no avanzan en sus finanzas, ¿sí? No avanzan en su vida, en su comunión, o sea, no avanzan. Ahora, ¿por qué no avanzan? Ahí lo encontramos en esa escritura. El que encubre sus pecados no prosperará. O sea, alguien no avanza es porque algo está pasando en su vida. Entonces, el que encubre pecados no prosperará más. Como decía hermano Tito, lo mencionaba, más el que confiesa, oiga bien, el que confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Entonces, ese es el punto en caso de Job, ¿verdad? Lo mencionaba el hermano Otito, estaba rebatiendo mucho todas las cosas de Dios, pero sin embargo me gusta porque él viene, y en esta versión de Job 42 del 3 al 6, esta parte viene y él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, ahí estaba interpretando, mire, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, pero aquí viene la parte de Job, mire, me arrepiento, ¿sí? En polvo y ceniza. Entonces viene Job, hermano Tito, hermano Billy, y tiene un arrepentimiento genuino, ¿sí? Pero este arrepentimiento tiene que ver que no solo con arrepentimiento, sino con dejar de hacerlo. Hermano, si las cosas no están funcionando y usted dice, es que yo lo sé, es que yo lo tengo presente, pero si no lo lleva a hacerlo, perdón hermano, usted se está engañando solito o solita, ¿verdad? Si, por ejemplo, sus finanzas no han avanzado y usted sabe que está haciendo cosas que no debe hacer y lo sabe, es que yo lo sé, pero no lo corrige, hermanos, se está engañando. Y así está un Job. Job sabe y reconoce todo lo que había hecho, por eso viene, se arrepiente de corazón, pero más aún, se aparta. Lo mismo que pasó con la mujer aquella, ¿verdad? Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, ¿verdad? Vete y no peques más. La corrige de una vez y la ubica, ¿sí? Y esto es muy importante, hermanos, porque me hace recordar un ejemplo práctico, y lo encontramos ahí en Hechos, si usted me acompaña, cómo Pedro no pudo hacer lo mismo. Llevó a este hombre al arrepentimiento, pero no lo sacó del arrepentimiento, ¿verdad? Encontramos ahí en el capítulo 8 del verso 12, en adelante nos cuenta la historia de un Felipe predicando a Cristo, mostrando el poder de Dios, ministrando, y encontramos que cuando traza la palabra, viene y se convierte Simón. Simón viene, se convierte y es bautizado. Pero fíjese que este hombre, ¿cuál era la práctica que hacía? Este engañaba a la gente con magia, diciendo él, vamos a demostrar el poder de Dios, ¿verdad? Pero este viene, se convierte, pero aquí hay algo muy importante, hermanos, que nos enseña esta escritura también. ¿Con qué intención nos convertimos? Hay personas, hermanos, que nos miran a través de las redes, que se han convertido, óigame bien, convertido porque Dios le sanó a su niño, a su niña. Dios hizo algo. Sí, ellos se entregaron a Dios, pero nunca, óigame bien, nunca han hecho algo en favor a Dios, mostrándole su amor. Ellos solo están agradecidos y viven solo agradecidos, salvos, pero no demuestran el amor. Este caso nos muestra acá de Simón. Se entregó, se bautizó, pero no de perfecto corazón. ¿Por qué? Porque más adelante, fíjese que si lo hubiera hecho de perfecto corazón, dice que estaba él y los que habían sido bautizados. Luego dice que viene Pedro y Juan y poniendo las manos sobre ellos vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó por primera vez. Y ahí estaba Simón. Ahora, ¿por qué? En Simón no fue lleno. No fue lleno porque no fue de perfecto corazón, no fue de corazón sincero. Y por eso él tuvo que decir, esto que está sucediendo, por favor, mire, yo les doy dinero, a cambio de eso ustedes me dan ese gran poder. Entonces viene Pedro, y eso es lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Viene Pedro y le dice, tu dinero perezca contigo, el verso 20, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Le dice la verdad. Pero oiga, ahí le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad
Y ella no le dijo, apártate. La lleva al arrepentimiento, pero dice, y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué pasó con él? Bueno, Pedro no lo lleva como Jesús llevó a quién, a aquella mujer, ¿verdad? Apártate del mal. No, Pedro sí lo llega al arrepentimiento, pero no lo saca, ¿verdad? Y esto nos hace entender en este tiempo nosotros hablando de esta parte, hermanos, acerca de caminar en lo que Dios está mostrando, ¿sí? En lo que Dios está diciendo, de apartarnos de los pecados, de confesar los pecados, pero de apartarnos, ¿sí? Y esto tiene que ver y finaliza con ser llenos y ser controlados por el Señor, hermano Tito. Amén. Sí, pues el ser controlado definitivamente, pues ya ven, trae sus consecuencias y trae también, el no ser controlado, sus consecuencias, como ser controlado, pues trae también sus beneficios. Para poder tal vez ya ir aterrizando, tal vez vamos a ver un último ejemplo acá, y es con respecto a Abraham y Saraí, y Sara, ¿verdad? Hermano Billy, acá hay una situación que ha pasado, de hecho hasta la actualidad se sigue viviendo consecuencias de esa desobediencia o de esa mala interpretación, ¿verdad? Que hizo Sara. En Génesis capítulo 12, tal vez vamos solo a remarcarlo, pero hermano Billy, ahí Dios le da una promesa a Abraham. Dice, bueno, pues te haré padre de naciones, de multitudes. Vemos pues que ya estaba una edad avanzada también, igual Saraí, bueno, en ese caso era Abraham y Saraí, pero vemos a Saraí que comienza y dice, bueno, pero yo estoy, dice, Jehová me ha hecho estéril. Veíamos acá cuando ya capítulos atrás Jehová viene y le ha dicho pues que sí, da su promesa, va a haber descendencia, pero vemos a Saraí que ella no tuvo la capacidad de poder entender la realidad de lo que Jehová le estaba diciendo. Sin embargo, ella lo que hizo fue que se dejó llevar por su realidad, por sus emociones, por sus impulsos. Entonces vemos entonces acá que ella viene y lo tremendo es que cuestiona y culpa a Jehová, porque dice, Jehová me ha hecho estéril, cuando él ya había dado su promesa que iba a haber descendencia. Pero lo tremendo acá es cómo entonces Saraí se desenfoca a ella y al mismo tiempo desenfoca a su compañero Abraham, porque dice, bueno, Abraham, soy estéril, Jehová me ha hecho estéril y por favor, llégate a la criada, a Agar, para que puedas tener hijos con ella. Entonces, y aquí lo que me llama también mucho la atención es cómo Abraham se deja también influenciar. Pasó exactamente lo mismo como pasó con Eva. Sabían ambos, Eva viene y lo convence a Adán, él come y pues ahí fue la situación, la consecuencia de la humanidad. Pero ahora vemos también Abraham tampoco puso un alto, no, mira, Saraí no es así, no, es que ya Jehová ha dado una promesa y él la va a cumplir, sino que vemos también a un Abraham que posiblemente él vino y dijo, bueno, Jehová ya me dijo que iba a haber mucha descendencia. Entonces sí, aquí va a estar con Agar, con un montón más. No, Jehová le hubiese dicho, él es muy específico. Si hubiese sido así, Abraham va a tener descendencia y te va a dar otras mujeres más. Pero no, le dijo, te voy a hacer padre de muchas naciones. Y se estaba haciendo referencia a su esposa, a Saraí. Pero vemos aquí Saraí cómo entonces ella malinterpreta y hace que se llegue Abraham a Agar y viene una descendencia que no estaba planificada o lo sacó del propósito de Dios. ¿Qué vemos aquí en Saraí, hermano Billy, en tanto a esa interpretación, mala interpretación que ella tuvo? Lo que sucedió también es de que Saraí se dejó llevar o sea, se aferró a que ella era estéril, pero en base a esas desesperaciones, más sin embargo el Señor ya les había dicho de que ellos iban a tener muchos, en otras palabras, muchos hijos, ¿verdad? Pero la desesperación de que pasó cierto tiempo y yo no veo nada claro, entonces la desesperación, la preocupación
Entonces viene y empieza a culpar a Dios de que él la había hecho estéril y que por eso, o sea, eh, ella al final se convirtió entre juez y parte con Abraham, porque mira, le dice, Dios me hizo estéril a mí y nos ha hablado de que vamos a tener muchos hijos, pero yo no veo nada claro, entonces yo por eso quiero darte a mi criada Agar para que podamos tener un hijo a través de ella. O sea, ella vino, sirvió como juez y parte en ese momento, pero culpando a Dios el por qué no podían tener hijos en ese momento. Entonces, hoy por hoy, el error que se cometió, como en el error que se cometió Adán y Eva, por haber hecho lo que sucedió, o sea, hasta hoy en día la humanidad sigue viviendo esta situación, ¿verdad? Y la misma situación con Saraí y Abraham, por el error que se cometió en ese momento, pues prácticamente van ¿qué? Más de 4000 años todavía con esas situaciones que hoy por hoy se mantienen en pleitos, ¿verdad? Entonces, una sencilla decisión, porque se puede ver en su momento como una sencilla decisión que no se pone a pensar uno en el problema que va a suceder a futuro, ¿verdad? Entonces, prácticamente en ese momento se fueron y se dejaron llevar por sus emociones. Y bueno, está bien, pues entonces vamos a hacer lo que dices, ¿verdad? Y aquí hay algo interesante también, hermano, lo que dice hermano, hermano Billy, en cuanto a la desesperación, hermanos, y lo mencionaba hermano Tito al principio. Yo no sé, yo lo veo así, yo no sé cómo lo mira usted. Vamos a decirlo así, en el lenguaje que estamos hablando, cómo lo interpreta usted. Pero hermano Tito, hermano Billy, yo bueno, llevo muchos años de estar en Misión Cristiana del Calvario, añales. Comentamos con mi esposa, con mis hijos, a ver, allí. Y en este tiempo que estamos viviendo desde el 2005 para acá, ha venido una revelación de la palabra tan tremenda, usted lo mencionaba, la revelación que Dios nos ha dado a través del apóstol, lo que Dios le ha estado dando, para toda una misión a nivel mundial. Y hermanos, ojo a lo que digo, con atención. Estar comiendo una palabra tan rica, que nutre, ¿verdad? Que tiene esa palabra que da vida a nuestro ser. Entonces, y lo digo esto porque no solo pasó en este lugar, sino pasó en toda misión que sea el Calvario, casi en su mayoría, un porcentaje mínimo. Pero mucha gente, dijo usted la palabra que mencioné, se desesperó. Mucha gente se desesperó porque no se abría. ¿Cuándo van a abrir? Algunos, de hecho, a mí nunca se me acercaron, ¿verdad? Solo un comentario ya de último oí de una persona. ¿Y por qué no abren? Mucha gente se desesperó y en su desesperación, hermanos, decidieron emigrar a diferentes lugares con este pensamiento: todo Dios está en todos lados y Dios habla en todos lados. Es cierto, Dios está en todos lados y habla, pero aquí la palabra específica, hay revelación. Misión Cristiana del Calvario, hermanos, Dios le ha revelado su corazón. Y para todos aquellos que se fueron, les va a pasar lo que usted decía, ¿verdad? 4000 años de este proceso, porque Saraí interpretó, dándole una ayudadita a Dios, e hizo darle a la sierva Agar para que ahí naciera un Ismael, y de ahí son los problemas que hoy tenemos a nivel mundial. Pues mucha gente más adelante va a decir, me vacilé, pero para muchos va a ser demasiado tarde. ¿Por qué? Por su desesperación, por estar interpretando. Pero los que estamos acá y los que nos están viendo, hermanos, entendamos esto muy bien. Dios ha estado revelando su corazón para que como misión cristiana el Calvario llevamos esa preparación ya. No interpretemos, pero sobre todo esta parte que estamos tocando, no peques más y apártate del mal. Esto es la forma de vivir, hermano Tito. Amén. Pues miren, alguien dijo, pues,
es menester aprender de las experiencias de los demás para, pues cuando nos toca a nosotros, evitar cometer esos errores. Vemos acá, pues hermano Billy lo decía claro, esta situación que hizo Saraí de una mala interpretación y la influencia que tuvo con su esposo, con Abraham. Si se dan cuenta ustedes, más de 4000 años y todavía se sigue viviendo eso. Ahora imagínense nosotros un error un error que cometemos hoy, queremos que ya mañana, un mes, un año ya se borre. Imagínense este ejemplo, 4000 años y todavía se sigue. Son las guerras que tienen ahora pues allá en esos países, ¿verdad? Palestinos, Israel, consecuencias de una mala interpretación. O acá tal vez las consecuencias o la evidencia de una persona que no estaba bien arraigada. Y tal vez para ya ir finalizando o para manera de conclusión, si me acompañan en Mateo 7:20, Mateo 7:20, Mateo 7:20, en la versión en la NTV, fíjense acá dice, así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Miren acá entonces nosotros caminamos y bueno, vemos si ese árbol de qué es usted. Por ejemplo, la parte de los cítricos se confunden bastante. Hay un árbol de naranja, uno de lima, uno de limón. ¿Es un árbol de qué? ¿De mandarina? ¿De qué será? Si no tiene fruto, hay muchas probabilidades de que nos confundamos. Pero cuando nos acercamos y lo vemos, una naranja. O si no, vamos y decimos, bueno, es un árbol de mango, porque identificamos su fruto. Lo que acá dice, así como podemos identificar un árbol por sus frutos, dice entonces, puedes identificar a la gente por sus acciones. Entonces, para ir haciendo acá un match sobre esto, vemos entonces una iglesia preparada, lo leímos a un inicio como texto introductorio, Apocalipsis, ¿verdad? Que él viene por su esposa preparada. Y una esposa preparada es aquello, y de hecho en la palabra está escrito todo lo que tenemos que hacer nosotros, Jesús, nuestro modelo por excelencia. ¿Qué hizo Él? ¿Qué no hizo Él? Para poder entender y decir, bueno, yo como preparado que estoy presto y dispuesto a escuchar la voz del Señor y también a poder identificar, porque a veces vienen y la primera palabra dice que vienen como lobos, ¿verdad? Vestidos de ovejas. Y Satanás es tan astuto que inclusive, por eso la palabra dice también que inclusive hasta los elegidos serán engañados. Imagínense ustedes, hasta los escogidos van a ser engañados. Entonces vemos acá que tenemos que estar con mucho más razón atentos. Y por eso se decía pues cuando Jesús, y lo repito, él sube al Getsemaní y encuentra 3 veces a sus discípulos durmiendo. Humanamente pues tal vez estaban cansados, pero los encuentra durmiendo. Él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, la carne es débil. Entonces vemos acá que debemos de estar preparados, pero es una preparación integral. Es en todos los sentidos, en todos los aspectos, para que de esta manera no le podamos dar nosotros cavidad al enemigo de que con su astucia venga y nos engañe. Y recordemos esas 3 cosas que nos hablan en Primera de Juan. Que nos dice entonces los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Son 3, si se dan cuenta, aspectos que Satanás trabajó en Eva, repitió en Jesús y quiso también repetirlo en muchos personajes más. Entonces vemos acá que tenemos un ejemplo para poder de esa forma identificar esas astucias de Satanás, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos y amigos que nos escuchan, que nos ven, hoy pues está, como hemos dicho siempre, la emisión, está siempre ahí el Padre con un corazón tan hermoso, abriendo su corazón de una manera increíble. Tenemos esa palabra actualizada, fresca, rica, y es de aprovecharla, de poder entenderla, de preparar nuestro corazón siempre y estar ahí para que pueda esa semilla estar en esa tierra fértil. Y lo más importante es transmitirlo, llevarlo, para que así de esta forma también sea mucho más efectiva. Amén. Amén, hermanos, antes de poder orar y de repente, hermano Billy nos hace el favor de terminar orando y agradeciendo a cada uno de ustedes en este tiempo que el Señor ha venido hablando a nuestras vidas y edificando. Quisiera también para con las mujeres de Misión Cristiana del Calvario, las que están acá,
y las que también estarán viéndonos en Facebook. Para este 26 se estará transmitiendo el discipulado general de mujeres a través de a las 8 en la página en Messenger, en la sala de Messenger. Así que se le estará enviando un link para que ustedes puedan también estar metidos. Es muy importante, hermanos, hermanas de acá, y los que nos miren, que tengamos esa hambre del Señor para recibir todo lo que el Señor está hablando a nuestras vidas. ¿Sí? Y lo que hoy pues estábamos hablando es algo que el Señor ha seguido hablando en nuestras vidas para que juntos nos edifiquemos, pero también juntos hagamos lo que el Señor está mostrando en ese tiempo. Así que agradezco, hermano Otito, gracias por allí apoyarnos y dirigir este tiempo. Hermano Billy, también gracias también por estar en este tiempo acá con nosotros como una iglesia familia. A cada uno de los que también nos estarán viendo, iglesia amada, les bendecimos, agradecemos al Señor por tu vida, por lo que está haciendo en tu vida, en tu familia y lo que seguirá haciendo. Pero si algo debemos de definir en este tiempo es vivir como una iglesia que ya está preparada, y esta iglesia que está preparada es una iglesia que no comete errores, ¿sí? Es una iglesia que está llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que está siendo gobernada por el Espíritu de Dios. Es una iglesia que vive un evangelismo personal, un discipulado exacto. Es una iglesia que no solo está ayunando y orando, es una iglesia que es pura, que es santa, una iglesia que ha demostrado y seguirá demostrando que Dios el Padre es su Señor. Así que esa es la iglesia que Dios está trabajando contigo y con tu familia para que puedas tú también caminar en lo que Dios está hablando a tu vida y a mi vida. Así que a todos los hermanos, muchísimas gracias por este tiempo que tienen para con nosotros y a ustedes también. Así que terminamos con hermano Billy. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos permitiste poder estar acá reunidos como una iglesia familia, Señor. Te agradecemos por tu revelación, por lo cual tú permitiste que hoy se pudiera desarrollar en este lugar, Señor, y podamos ser alimentados de esa palabra, la cual tú nos das día con día, una palabra fresca, viva, Señor. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, por la vida de cada una de las familias representadas en este lugar también, Padre, porque tú día a día nos permites poder gozar de estas bendiciones y poder disfrutar de tu misericordia, Padre. Gracias, oh Dios, por lo que nos permitiste poder estar acá y llévanos con paz y con bendición a cada uno de nuestros lugares, Señor. En el nombre tuyo, Jesús. Amén.